¿Qué haría usted si lo invitaran a un matrimonio y le sirvieran como banquete el cachorro de un perro asado? Un perrito, un pug, un French Poodle. ¿Qué haría usted? ¿Se lo comería o se iría de allí? Observe esta imagen. Lo que usted está viendo son lagartos asados. Se comen en un lugar del mundo como una especie de comida rápida, como cuando usted va y se come una mazorcada, o una pelanga, o un perro caliente. Eso que está viendo es un entremés, un pasabocas, para muchos delicioso, para otros perturbador. Y esta noche, en Más Allá, vamos a hablar de comidas perturbadoras. Agárrense y ojalá les dé mucha hambre. Bienvenidos. Ricardo Forero, Juan Pablo Laguna, Hoy tenemos un programa especial y lo hemos titulado Comidas Perturbadoras porque les vamos a mostrar una serie de comidas que para muchos son vomitivas, asquerosas, pero es algo diferente. En cada cultura hay una apreciación distinta del paladar, del buqué y del sabor. Yo como antropólogo he investigado muchísimo este tema y he viajado por el mundo y he comido cosas que para muchos son terribles, incluso son un delito. Por ejemplo, en la cultura judía no se puede comer cerdo, o no se puede comer cerdo en la cultura musulmana. Nosotros lo hacemos. Para ellos es un delito sagrado, un tabú. Y para hablar de eso tenemos unos invitados de lujo. ¿Cierto, Joana? Don Esteban, buenas noches. Sí, el programa de hoy es bastante particular precisamente por eso que usted decía, es como irnos a las diferentes culturas y saber para ellos qué puede ser sabroso, qué puede ser viable también consumir y que para nosotros en otra parte del mundo pues puede ser un poco asqueroso e incluso un delito. Y para eso pues nos acompañan dos personas que hace rato no venían por acá, pero que hacen parte, por supuesto, de estos amigos que traemos aquí a Más Allá. Por aquí está don Ricardo Forero. Bienvenido, Ricardo. Joana, un enorme placer. ¿Cómo estás? Hacía tiempo no nos veíamos aquí en Más Allá. Hace mucho con este programa tan peculiar. ¿Qué piensa de este capítulo de Comidas Extrañas? Bueno, el tema de la comida es un tema muy interesante. Es un tema central, identifica cada una de las culturas, tiene componentes culturales, antropológicos, sociológicos, y es bueno ver cómo esas construcciones pues, están muy ligadas a la cultura de las sociedades en las cuales vivimos. Es muy cierto. También nos acompaña Juan Pablo Laguna, que hace poquito vino, Juan Sí, Pablo. hace poquito estuve, pero también, por si acaso, feliz año, feliz Navidad, feliz Semana Santa. Un gusto estar acá. Yo sí soy de comer, como muchísimo, pero con los temas, con los platos que vamos a ver hoy, creo que me va a costar un poco cuando los estuve viendo. Yo soy bastante cositero a la hora de comer, entonces me da como... Quiero hacer una pregunta antes de que empecemos, y es, ¿qué es lo más extraño que usted ha comido? ¿Lo más extraño? Uy, no, lo más extraño... No, yo la verdad casi comida extraña no, me da cosa. Prefiero decir paso. Usted, Ricardo. Insectos, chapulines en México, serpientes, eso digamos. Yo sí soy completamente distinto a nuestro compañero, ¿no? Yo sí no tengo problema a la hora de comer ese tipo de ¿Y usted, platos. don Esteban? Yo Usted sí sí he es muy comido muchas exótico. cosas en muchos lugares del mundo y les recomiendo en la Amazonía colombiana y peruana el gusano mojojoy, que incluso se come vivo, que es una especie de larva que sabe como a maní viviente, y también por allá alguna vez comí una especie de huevo que vamos a ver en este programa, prepárense, que es el huevo milenario, negro, añejado debajo de la tierra por los chinos y que en la mitad tiene un fetico que parece revivir en cualquier momento dentro de la boca. Pero antes de hablar de esos temas que hemos vivido y que ustedes también, los invitamos a que estén aquí, que tuiteen y nos digan qué es lo más raro que se han comido en la vida. Por favor, vean este video en el que les explicamos estas comidas perturbadoras.
Alimentarse, nutrirse, comer es una de las necesidades básicas del ser humano. Desde hace milenios, diferentes culturas han organizado su estructura social a partir del cultivo y distribución de alimentos. Comidas que resultarían perturbadoras para la mayoría de nosotros, manjares arraigados a civilizaciones milenarias cuyas costumbres se anclan en el espacio y el tiempo. Como las hormigas culonas de Santander en Colombia, los chapulines mexicanos o los gusanos mojojoy, que son considerados un manjar en la Amazonía. Sabores extraños, enigmáticos y misteriosos, bocados que nos dejarán sin aliento y nutrirán nuestros conocimientos del mundo. Acompáñenos esta noche a conocer el kumis alcohólico de los mongoles, el vino de cobra de Vietnam y el huevo milenario de la China, solo aquí, en Más Allá. Ya veíamos algunas imágenes que para algunos puede causar un poco de fastidio, de intriga quizás, y quiero preguntarle a Ricardo Forero como sociólogo, ¿qué es eso que hace que las personas, las sociedades, las comunidades, pues puedan consumir de alguna manera este tipo de animales, incluso muchos que veíamos vivos? ¿Por qué se da eso? Lo primero que hay que definir es que la comida es un acto de adaptación de las sociedades y las comunidades al medio ambiente en el cual se desarrolla. Ese proceso de adaptación hace que consuman ciertas cosas sobre otras, pero independientemente de eso, la comida lo que genera es identidad, ¿sí? Y una relación de diferenciación entre culturas. Yo como esto versus lo que come la otra cultura. Y eso lo que nos muestra es que el proceso de identidad de la comida está generado culturalmente. Si nosotros estuviéramos en China, si estuviéramos en Vietnam, si estuviéramos, la adaptación cultural a ese medio ambiente y a esa exigencia histórica, antropológica y demás, nos haría aceptar comúnmente comer eso. Posiblemente cuando viene un extranjero de Europa y ve la hormiga culona, pues dice, hombre, esto no tiene mayor sentido, pero para nosotros es algo natural. Entonces, eso es uno de los elementos centrales. Las culturas se identifican mucho por la comida, generan diferenciaciones y generan identidades que hacen que lo asquiento sea tal cosa y lo que no es asquiento sea tal otra. Exactamente. Juan Pablo, veíamos dentro de esa nota los famosos gusanos mojojoy que Esteban al inicio nos comentaba, son bien particulares y muy conocidos en la parte amazónica colombiana, de Brasil. ¿Qué hablar de este gusano? Porque tiene una particularidad y es que está vivo, esto genera de pronto un poco de temor, pero que al consumirlo, pues puedes saber, bueno, Esteban decía que sabía maní. Sí, un amigo que dice que sabe a chicharrón. De hecho, un saludito para él, Cristian Montoya, que vive precisamente en Leticia. Si llegas allá la señal, a veces se le va la señal allá en Leticia, en una zona donde, curiosamente, al lado tiene un puesto que es una locura, es un puesto de solo mojojoys. Es solo mojojoys, que al lado de la fiscalía de allá. Y él, de hecho, cuando yo fui a dar una conferencia sobre música en Leticia, me llevó allá y me dijo, ¿cómo hace uno? Yo no me acuerdo, no pude. O sea, no pude. Él sí cogió y se comió uno vivo. Y hay que decir, y hay un estudio que asegura que si uno tuviera la posibilidad de llevarse todos los mojojoys por el mundo, lograría quitar el hambre. Son considerados superalimento, pero también son considerados plaga. Y pues digamos que hay varias comunidades indígenas y grupos de científicos que han tratado de hacer cultivos para que no se alimenten, digamos, de las palmas que digamos usan más para cosecha y todo eso. Por eso queda como en esa delgada línea entre ser un superalimento y ser una plaga. La viscosidad, lo que dice Esteban, es como la principal característica. Hay muchos que se lo comen vivo, otros que se lo comen asado, que quede fritico, pero eso ya también depende del gusto de cada persona. Y se ha convertido también en un elemento fundamental en la alta cocina, como muchos la llaman. Incluso lo que dice Juan Pablo es muy cierto, Esteban, porque la FAO, que hace parte de la organización que combate el hambre en el mundo, incluso llegó a decir que este gusano podría terminar con los problemas de hambre del mundo,
que si la gente pudiera consumirlo más debido a que se propaga tan fácil, pues podrían evitar que los niños murieran de hambre en muchos lugares del mundo. Sí, yo quisiera decir antes que nosotros no estamos de acuerdo en ese programa con la crueldad animal, ni con el maltrato a los animales, ni con el dolor a los seres sintientes. No estamos de acuerdo con eso, estamos mostrando esos otros aspectos de lo que somos los seres humanos. Ustedes queda evaluar. Cuando hablaba del huevo que uno se come y que tiene dentro un embrión, es algo que es muy común en muchas culturas. Y esos huevos son llamados huevos milenarios. Observen esta nota. Si existe un plato controvertido es el huevo milenario, considerado una antigua delicia en gran parte de Asia. El sabor y la textura pueden variar según el tiempo de cocción, pero suele ser descrito como un sabor a huevo y pollo con una textura gelatinosa. Una tradición que parece provenir de la provincia de Hunan, en el centro de China, en donde son fermentados por ancianos cocineros en una mezcla de té, ceniza de madera, arcilla y otros ingredientes durante al menos un mes o incluso años. En general, los huevos se sirven como aperitivo o como parte de una comida, a menudo acompañados de arroz y vegetales. A pesar de su popularidad, algunos países han prohibido la importación de huevos milenarios debido a preocupaciones de seguridad alimentaria y salud pública. ¿Qué nos lleva a elaborar y consumir estos extraños platillos? Lo analizamos aquí, en Más Allá. El huevo milenario para muchos es un manjar, algo delicioso. Un huevo negro, negro porque se añeja. Como se añeja para unos el whisky y tiene un gran valor, pues hay gente que añeja huevos. Yo lo comí, se los decía, y el sabor es gelatinoso. Tiene cierto sabor, es como comer una gelatina de huevo y tiene mucho sabor especiado. Para muchos resultaría asqueroso, para otros es un manjar. Y yo le quería preguntar eso, Ricardo. Hay muchas personas que piensan que esta comida es asquerosa. Es más, no podrían comerlo, se sentirían mal. Y otros la ven y dirían, eso es un festín. ¿Por qué socialmente esa comparación? ¿Por qué para algunas culturas lo que es alta cocina es asqueroso para otros? Y para otros lo que es asqueroso es lo más rico y delicioso que puede encontrarse uno en el universo. Hay un elemento primordial para entender la cocina y es que la cocina es uno de los actos que nos identifican como seres humanos. Somos la única especie en el planeta que realmente cocina sus alimentos, que logró domesticar el fuego. A partir de la comida no solamente se ingieren, pues obviamente los nutrientes que se requieren para una vida saludable, sino a su vez es un acto profundamente cultural y social. Se definen identidades respecto a lo que es sabroso y lo que es vomitivo, de lo que es bueno y es malo para la salud. Toda cultura tiene una cosmogonía en relación a la comida, a qué tipo de comida consume y a qué tipo de adaptación tiene ese tipo de comida. Algunas de las comidas que nosotros consideramos profundamente desgastantes porque consideramos una noción del gusto como lo mejor o lo más sabroso o lo más dulce, en otras culturas cambia profundamente. Y eso tiene un profundo valor. Las sociedades asiáticas, por ejemplo, el tema no solamente es el consumir el alimento, sino el ritual social que hay alrededor del alimento, el procesamiento que tiene, la historia con el animal, ¿sí? Que en este caso sería pues el pato. Ese tipo de elementos son importantes. Entonces, cabe señalar que nosotros lo que consideramos individualmente como mi gusto personal, no, en el fondo hay una estructura social y cultural que determina o coayuda a la definición propia de lo que es el gusto. Yo le quería preguntar, Juan Pablo, usted que trabajó mucho tiempo en radio, los huevos en nuestra cultura también tienen una conexión con la magia, ¿no? Y con muchas cosas. Se dice que con un huevo se crean a los homúnculos, otros brujos dicen que con un huevo limpian o que el huevo podrido se hace hechizos, ¿no? Los huevos tienen también en nuestra cultura algo también de magia, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hay mucho brujo estafador obviamente, pero dentro de la teoría
cuando se acerca un huevo a una persona que está en un aparente estado o está bajo un trance o un tipo de hechizo, de brujería, se le acerca el huevo, en teoría sale un huevo negro más o menos así como el que estábamos viendo en las imágenes. Obviamente muchos brujos ya tienen el truco para hacer eso, de hecho hay muchas personas que lo logran demostrar, pero sí está muy asociado, no solo el huevo, muchos alimentos en teoría se descomponen si una persona es víctima aparentemente de brujería o magia negra o elementos parecidos. Bueno, nos vamos a comerciales. Los dejamos con este libro de Guillermo Arriaga. Se llama Extrañas. Véanlo bien. De Guillermo Arriaga. Nos lo envía John de Planeta de Libros. De Planeta de Penguin. Me van a matar allá en los de Penguin. No es de Planeta, es de John de Penguin. Se lo regalo, señor. Mi doctor, muy amable, Y gracias. este es el libro que es oficial de Más Allá. Se llama Los monstruos en Colombia sí existen. Es la nueva edición de Los monstruos en Colombia sí existen. Lo tienen que tener. Es el libro oficial de Más Allá. Se lo paso aquí a Juan Pablo Laguna. Nos vemos después de comerciales y les vamos a mostrar a continuación una comida que realmente los va a dejar pensando en ustedes mismos y en el destino. Ya nos vemos. Regresamos aquí a Más Allá y yo quiero que ustedes a través de nuestra cuenta de Twitter, @RedMásTV, nos cuenten cuál ha sido la comida más extraña que han probado a lo largo de su vida. Muy fácil, con el numeral Comidas Más Allá. Pero miren, esta es una comida bien particular del Oriente Asiático. Pero además estamos aquí recordándoles que no estamos de acuerdo ni con el maltrato animal, ni con que abusen de estos animales. Sin embargo, es una comida que para ellos es tradicional. Así que vean la nota y luego dialogamos con nuestros invitados. El ikizukuri es una técnica culinaria japonesa que se originó hace más de 500 años durante el periodo Edo, entre 1603 y 1868. Se cree que los pescadores japoneses comenzaron a consumir pescados y mariscos frescos y vivos en sus barcos para evitar que se echaran a perder durante los largos viajes. Con el tiempo, la técnica del ikizukuri se convirtió en una forma de arte culinario en Japón. Actualmente, se practica en restaurantes especializados y que requiere una gran habilidad y técnica. Existen varios tipos de ikizukuri, dependiendo de los ingredientes utilizados. Algunos de los más populares son el ika, calamar, ameibi, langostino dulce y taco, pulpo. La preparación del ikizukuri varía según el tipo de ingrediente e implica cortar al animal vivo y presentarlo de manera atractiva en un plato. En algunos casos esta comida puede resultar peligrosa, como este video en el que una mujer se enfrenta a un pulpo que esperaba comer. El ikizukuri es considerado una delicia en Japón y se ha convertido en una experiencia gastronómica popular para aquellos que visitan el país. Hoy en día se sigue practicando en todo el mundo y algunos restaurantes de sushi y mariscos en los Estados Unidos y Europa ofrecen el ikizukuri en su menú. ¿Qué nos lleva a comer animales vivos? ¿Somos una especie cruel y despiadada? Lo analizamos aquí en Más Allá. Esta es la nota más impresionante que yo he visto en toda la historia en Más Allá. Hemos hecho notas de encuentros con ovnis, hemos hecho notas de asesinos en serie, pero esa nota me dejó a mí consternado, tanto que aquí todos hacíamos caras, lo quiero decir, y yo mismo hacía, no puede ser. Y quiero decirlo, o sea, en América Latina también a veces comemos animales vivos. En algunos lugares de México se comen los chapulines vivos, arañas. Aquí en Colombia, en muchas partes, se comen los mojojoy vivos. Se lo venden a usted y usted se lo come. En Perú se toma jugo de rana. Yo no estoy de acuerdo nunca con el maltrato a los animales, nunca. Sí como carne, lo acepto, claro. Como carne porque es parte de mi nutrición y lo acepto porque hace parte de mi cultura. Pero lo que no me gusta es el maltrato a los animales y aquí quedé choqueado. Sin embargo,
esto tiene una gran variable histórica, un trasfondo, porque los japoneses comen estos animales crudos y vivos por temas de salubridad, porque son una cultura del mar, de pescadores, porque no había neveras. Es una adaptación cultural, ¿no? En el fondo. Sí, en el fondo, pero hay un elemento que tenemos que pensar claramente. A nosotros nos produce la noción de asco como tal, es porque nuestra noción de la cocina es una preparación de alimentos. Eso es lo primero que hay que ver. No cocinar los alimentos es considerado como algo negativo en la medida que es una etapa precivilizada del hombre. Antes el hombre, digamos, en su proceso de desarrollo cultural e histórico, consumía diversos alimentos, es más, comía carroña para poder sobrevivir en las estepas de África. Esta es una tradición bien importante porque lo que estamos viendo es una tradición del periodo Edo japonés en donde los pescadores, al no tener procesos para mantener los alimentos, no tener sistemas de refrigeración, la sal era muy costosa en esa zona, no podían mantener el alimento fresco para consumirlo después. Entonces, para evitar enfermarse, lo que hacían era consumirlo de esta manera, que pues en términos históricos y culturales fue el resultado de una necesidad a partir del oficio que estaban teniendo como pescadores. Y eso muestra pues obviamente cómo las diversas culturas van adaptándose a los ecosistemas, a las necesidades propias de cada entorno y van generando identificaciones, porque posiblemente un japonés nos puede estar viendo y diciendo eso es lo más rico del mundo que hay, superior a la changua, lo cual yo lo dudo profundamente, yo no creo que haya una comida más rica que la changua. Entonces eso nos muestra las identidades sociales y la forma en que asumimos la comida dentro de nuestra construcción cultural. Claro, hay una cosa que es muy interesante que tiene que ver con nuestra sociedad y es que muy pocos países comen crudo, lo crudo y lo asado. Lo asado se ve como algo primitivo a veces y así se le juzgaba mucho a estas sociedades. Creo que solo hay 3 países del mundo donde sus platos principales son crudos, que uno es Perú, un saludo al delicioso ceviche peruano, que es pescado crudo, otro es Holanda, donde comen pez crudo, y el otro es Japón. Y Corea, que comparten un poco esta culinaria, pero sobre todo Japón, con el sushi, que se ha vuelto famoso por todo el mundo. El sushi era asqueroso para nuestras abuelas. Darle a un anciano o a un adulto mayor, anciano no, un adulto mayor, estoy diciendo puras cosas cancelables, a alguien de la tercera edad, darle a alguien de la tercera edad, o a alguien mayor, darle comida cruda en América Latina es muy difícil. Lo vi yo con mi abuela porque tenía una idea de que lo crudo es asqueroso. Eso ya ha cambiado, hoy todo el mundo come eso. El carpaccio también. Sí, el carpaccio, por ejemplo, en Italia. Yo le iba a preguntar, o el stick tartar francés, le iba a preguntar al señor Laguna, esto de comer cosas vivas sí es chocante, ¿no? Uno hace como, yo lo vi a usted haciendo la nota. Me choca comer cosas vivas, la verdad, es que no puedo con eso. Pero hablando de eso, en China tienen un estilo muy parecido al ikizukuri, se llama el yin yang fish. Es un sistema muy parecido. Y en Corea tienen uno que se llama sanakji, que lo hacen solo con pulpos. Esos son los dos estilos. Por eso vi ahorita a la niña que se le pegaba así los... Ah, claro, porque era una niña china, que además se le queda ahí, y para uno es chistoso, se ríe, pero es impresionante. Es impresionante, pero ella se lo iba a comer, o sea, el animal se está defendiendo. Hoy estoy también poniendo posiciones morales mías que casi nunca lo hago, pero el pobre animal se está defendiendo. Yo quería preguntarle, Juan Pablo, porque durante la nota veíamos que este plato se preparaba con diferentes tipos de animales. ¿Cuáles son los más comunes? Los peces, calamares, pulpos y langostas. Y las ranas también están dentro de ese sistema, pero lo que pasa es que allá también les causa cierto placer al comer, que el animal aún estando en la boca sigue vivo, se sigue moviendo. Entonces eso también les causa como, no impresión, a ellos sí les parece chévere tener al animal mientras se está moviendo en la boca y ellos masticándolo. Bueno, yo le iba a preguntar a Ricardo, sabemos que eso tiene un trasfondo social, pero después de tantos años, después de que hoy en día tenemos otros sistemas de producción y eso, ¿por qué eso tradicional se sigue comiendo? O sea, ¿por qué en nuestra cultura también? ¿Por qué seguimos manteniendo, por ejemplo, a las hormigas o a los mojojois? Si hoy podríamos hacer, no sé, pastas hipernutritivas, barras, ¿por qué la comida tradicional sigue viva con tanta fuerza? Hay un elemento que es muy importante que contextualizarlo y es que nosotros vivimos en un mundo en donde hay un proceso de industrialización de la comida.
alta industrialización, procesos tecnológicos avanzados que han hecho que hayan unos cambios configurativos en torno a la alimentación. Pero eso no significa que este tipo de tradiciones que generan identidades, cohesión social, que para algunos grupos pueden ser asquerosos, pero para otros grupos pueden ser exóticos, Claro. ¿sí? Digamos, comer chapulines es típico de México y la gente va a México a comer chapulines. Entonces, en torno a este diálogo intercultural, siempre la comida está presente. Siempre que traemos un extranjero a nuestro país, el extranjero que quiere probar algo que sea típico, o sea, algo que sea definido como colombiano. Es Y un algunos tema de sectores- socialización también, ¿no? Claro. Para acercar a la gente a esa cultura que se tiene. Claro, porque la comida es una forma en que nos acercamos a las diversas culturas y permite también ser una anécdota para decir, mire, yo comí en Colombia entonces el gusano o comí. Eso hace que, digamos, en un mundo globalizado, en donde esos escenarios de identidad pues se buscan manifestar, pues esas tradiciones se sigan manteniendo. Y también dentro del elemento local, porque sobre todo cuando uno es criado, digamos, dentro de esa cultura y esos sabores quedan en el paladar, eso se mantiene, independientemente de los cambios que usted pueda tener, ¿no? Independientemente de que usted pueda tener millones de dólares, pero si se cree comiendo bandeja paisa, pues eso va a ser su comida favorita siempre. En muchos lugares del mundo pasa lo mismo con este tipo de comidas exóticas. Pues bueno, por estas historias y estas comidas vamos a ir a comerciales un momento. Aprovechen y vayan y coman algo. Algo ligero, Algo ligero, algo ligero. Les para esta recome- noche. Les recomendamos este libro, La historia de Rusia. La historia de Rusia, un libro de Penguin Random House. Y por favor, recuerden nuestra pregunta de hoy. ¿Cuál es la comida más rara que usted ha consumido hasta el momento? Responda con nuestro numeral Comidas Más Allá y nosotros ya regresamos. No sé ustedes, pero yo sí quedé perturbado con el ikizukuri. Y eso sí fue muy perturbador. Mucho. Todavía lo siente en mi estómago. Pero es una reacción, de alguna manera, del mundo en que yo me he criado. Porque un japonés lo vería con deleite. Y eso es lo que nos diferencia. Y ese es un gran misterio también. Las diferencias culturales, la forma como vemos lo crudo, lo asado, lo que es bello, lo que apreciamos como desagradable. Y para eso estamos en este programa que se llama Más Allá. Si usted quiere escuchar podcast sobre estos temas, simplemente vaya a YouTube y busque mi canal de podcast, que es como Más Allá, y es con entrevistas. Ahí salen muchos de los invitados también. Se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Usted escribe ahí Los Audios de Cruz Escribiente y ahí entra y se conecta. Y no solo las comidas pueden ser perturbadoras y extrañas y exóticas, también las bebidas. En mi zona de Colombia, donde es mi familia, que se llama Charalá, se toma algo que se llama guarapo. Si usted toma mucho, es muy perturbador. Pero ahora vamos a ver algunas bebidas que realmente ponen los pelos de punta. Observen. No solo existen comidas extrañas, también se beben misteriosos potajes y engrudos alrededor del mundo. Bebidas como el airaj, una bebida láctea fermentada alcohólica tradicional de Mongolia, que se elabora a partir de leche de yegua y se consume en fiestas y celebraciones. La historia del airaj se remonta a miles de años, cuando era considerada una bebida sagrada por la cultura nómada mongola. La fermentación es causada por bacterias que transforman la lactosa en ácido láctico y otros productos, incluyendo el alcohol. El airaj tiene un sabor agrio y espumoso, con un contenido de alcohol que puede variar desde menos del 1% hasta más del 3%. Una bebida que rivaliza con el vino de cobra, que se elabora sumergiendo serpientes venenosas en alcohol de arroz u otra bebida alcohólica durante varios meses. El veneno de la serpiente se mezcla con el alcohol y se cree que le otorga propiedades medicinales adicionales. Bebidas extrañas y crueles que nos llevan a los humanos a desafiar los límites de la naturaleza. En Más Allá, abrimos la puerta del misterio.
Ya veíamos algunos platos en los bloques pasados y esta vez nos vamos a introducir en las bebidas. Quiero empezar, Ricardo, preguntándole por algo particular, y es que la gente generalmente consume estos alimentos o se toma estas bebidas, así como las produce, precisamente porque consideran que tienen nutrientes suficientes o le ayudan en su proceso nutritivo, de salud, e incluso muchos hablan también de que evitan enfermedades con este tipo de consumos. ¿Qué tan cierto es esto y qué tan, digamos, cómo podemos adaptar esto a las reglas sociales de las que tanto hemos hablado en el programa? La alimentación es una respuesta y una forma en que las sociedades humanas nos adaptamos al medio ambiente. Sin duda alguna, el consumir ciertos tipos de comidas está muy ligado a ese proceso de adaptación. Entonces, en la nota anterior lo que vimos era pues, este proceso en relación a los lácteos. Posiblemente su consumo está referenciado a una alta ingesta de grasa, que es necesaria para sobrevivir en una estepa mongola, ¿sí? En invierno. Entonces, las sociedades, digamos, no tuvieron un proceso de racionalización tan claro como la nutrición moderna, pero sabían claramente que hay una serie de productos que se deben consumir para poder sobrevivir de la mejor manera. ¿Sí? Y eso lo tenemos en gran parte de las culturas. Entonces, hay una visión muy importante frente a las necesidades fisiológicas que tienen las sociedades para adaptarse a esos medios, y eso es muy necesario. Hay algunos elementos, por ejemplo, en Luisiana, en el siglo XIX, frente a esta noción de pobreza rural, comían barro. Y el barro tiene una serie de minerales y nutrientes que posibilitaban una mejor adaptación. Así podemos ver grandes ejemplos en diversos lugares del mundo para poder responder a esos procesos de adaptación al medio ambiente. Pero también hay otra cosa particular, y son los licores que se fabrican con animales vivos. Veíamos ahí este licor de serpiente, vemos por ejemplo en México que pueden ponerle a su tequila algún tipo de elemento también ahí. ¿Por qué se dan estos procesos? Y generalmente, Juan Pablo, también se habla de que estos licores que tienen animales vivos, que de alguna manera están ahí presentes, pueden generar un tema de fortaleza para algunos procesos sexuales incluso. Sí, de hecho hay algunas bebidas que son consideradas patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Algunas veces eran por un tema de rituales. De hecho hay algunas bebidas que las usan incluso para liberaciones, una especie de exorcismo. Hay otras que precisamente por la alta, digamos por el veneno que tenían, por ejemplo las cobras, tenían cierto significado, cierta connotación de poderes curativos, y muchas veces hemos asociado, algunas culturas, me lo corregirá más Ricardo, algunos animales con el tema precisamente de la potencia sexual y el tema de la fertilidad y todo eso. Entonces precisamente esas bebidas complementaban un poco esa idea. Sí, es bastante curioso, y precisamente por eso nosotros aquí con el señor Esteban Cruz decidimos ir a una de las plazas de mercado de Bogotá, ubicada en el barrio El Restrepo, porque hay una bebida que es bastante particular y conocida, así que vean esta nota y ya venimos a debatirla. Y ya que hablamos de comidas perturbadoras, estamos en el sur de Bogotá para conocer el berraquillo jugo de cangrejo, que está prohibido en muchas partes y que es muy polémico, pero les queremos mostrar esto un poco en tono de denuncia, pero también para mostrarles que esto sigue existiendo. Así que acompáñenos para que prueben junto con nosotros el berraquillo jugo de cangrejo. No lo recomendamos por muchos temas de higiene y de salud. Hay un montón de tipos de berraquillo, se le echan un montón de cosas como esto, de El Patrón, vea, de Pablo Escobar y muchas cosas más. ¿Qué tiene el berraquillo? ¿Cómo se maneja? Se les agrega el jugo de borojo con chontaduro, se les echa una vitamina líquida, una en polvo, se le echa ostras o langosta, vino, brandy, una porción de galleta por un embrión de pato. Puede ser con el embrión completo o huevo de codorniz, y viene agregado con una pastilla o con una pastilla de 180 grados, es una píldora. ¿Y qué beneficios tiene el jugo? ¿Qué le produce a la gente? ¿Qué es lo que se esperaría si yo me tomo un litro de berraquillo? Bueno, pues por decir así, el jugo de berraquillo, tanto como contrae sus vitaminas sexuales, contrae vitaminas para el cerebro, el colágeno,
trae totalmente vitaminas naturales y podría contraer como más energía, evitar el cansancio, dolores de cabeza, el estrés, y para eso nosotros rehacemos el jugo de berraquillo con totalmente los alimentos totalmente naturales. ¿Y qué día es el día en que la gente más consume berraquillo? Pues más que todo son entre sábados y domingos que vienen los señores de tercera edad y vienen a consumir un jugo que lo quieren bien afrodisíaco. Y esto tiene alguna manera, vienen parejas, viene... Sí, normalmente vienen parejas o viene la persona sola y se toma un jugo y ya. ¿Qué jugo pidió y desde cuándo lo toma? No, pues ahorita que lo quería probar, que ella me dice que, porque siempre más que todo es la ostra con juguito de naranja o con vino, entonces, sino que como pues esto es como un poquito delicado comprarlo por ahí en cualquier lado, ¿no? Entonces como estaba acá, entonces dije pues sino que ella me dice que la preparación que ella iba a hacer, le dije, bueno, pues para probarlo. ¿Y para qué sirve? Pues es que es mucho alimento también, sí. Mi esposo sí consumió mucho la ostra. Sí. Bueno, aquí está listo el berraquillo, aquí viene con langosta, ahí lo están sirviendo, viene con raíces, con vitaminas. Muchas gracias, aquí en la Plaza del Restrepo. Para muchas culturas, lo que acabamos de ver sería terrible, coger un animal, licuarlo con borojó, raíz de ginseng, una pastilla de Viagra, un embrión de pato y unas copas de un líquido muy extraño que tiene la cara de Pablo Escobar. Eso sería muy raro. Y para usted que nos ve tal vez en otro lugar de Latinoamérica, tal vez lo sea. Pero en muchos lugares de Colombia es todos los días. Y eso lo hacemos para mostrarles a ustedes esas diferencias que hay en diferentes culturas. Y también les quiero decir que está prohibido en muchas partes, que yo no me lo tomé, no lo consumí, y no estoy de acuerdo con el consumo de este tipo de bebidas que maltratan a los animales, y lo digo directamente. Pero antes de hablar de todo esto, que además puede producir enfermedades, y la Secretaría de Educación y la de Salud, las dos de Bogotá, están luchando para que no se consuma más. Pero antes de eso, y no lo recomendamos, pero antes de eso... No lo consuman, sí, menos a esta hora. Es como una visión de fortalecimiento, es como un Viagra psicológico, es también como una gran cantidad de proteína. Al frente de ese lugar hay discotecas, moteles, y entonces la gente sale, y por eso dice el patrón está cargado y un montón de estas cosas. ¿Por qué estos alimentos y el tumbacate y todo esto hay alimentos que se ven como potencializadores? Es algo más psicológico en este aspecto, ¿no? No, hay diversos elementos, hay diversos orígenes dentro de esta atención. Lo primero es que durante décadas los nutricionistas tenían una visión crítica y consideraban que eso, digamos, era imaginaría popular y demás. Pero se ha mostrado que este tipo de bebidas tienen un alto contenido energético. Son potencializadores en términos de la cantidad de energía que tienen. A veces tienen un contenido de carbohidratos muy alto, de azúcares muy altos. Entonces generan, digamos, una sensación de fortalecimiento al cuerpo. Yo, más allá, digamos, de ese elemento que es muy importante, sí quiero señalar que la comida siempre ha estado ligada a un acto de sacralidad. O sea, comer no es un acto banal, comer es un acto sagrado y está ligado a los elementos de lo sagrado. No es casual que en muchas comunidades del mundo los elementos de ver, los animales y la comida esté ligado también a la estimulación sexual, a la sexualidad como virilidad, a la sexualidad como energía, a la sexualidad, ¿sí?, como un elemento empoderador, digamos, dentro de esta noción específica de la sexualidad humana. Entonces, ahí se reúnen esos elementos, ¿no? Es muy interesante que esa visión de lo que venden en el Restrepo esté ligada a la imagen de Pablo Escobar. ¿Qué significa para la cultura el tema de Pablo Escobar? Pues es una figura de poder. Independientemente de la visión cultural, valorativa, ética que usted tenga, es una visión de empoderamiento, de fuerza y de fuerza masculina, ¿no? Entonces también hay, digamos, esos elementos que las sociedades van retomando en cada una de las etapas y teniendo en cuenta sus historias y sus tradiciones. ¿Qué más tradicional para nosotros que la figura emblemática
de Pablo Escobar. Antes de irnos a comerciales, le quiero preguntar a Juan Pablo Laguna muy rápido. ¿Usted conocía esta bebida? ¿Qué conoce usted de esta bebida? Porque es muy popular, ¿no? No la conocía, nunca No, la... pues, siempre las había escuchado, pero nunca había visto esta nota. A mí me causa escozor, la verdad. Bueno. Pero duro. Yo no la tomaría, por ejemplo. Yo no. Esteban va a ser padre, ¿no? Esteban va a ser padre, sí. algún No, día. no, él no la consumió, cuidado No, con no la eso. consumí, ¿no? Pero es muy interesante este tema y vamos a hablar más después de comerciales aquí en Más Allá. Les recomiendo este libro, casi no lo encuentro y lo tenía al frente. Los huérfanos del Führer. Los huérfanos del Führer de Roca Editorial, de Penguin Random House. Lo consiguen en cualquier librería del país. Ya volvemos aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá con este programa sobre comidas exóticas o bebidas extrañas. Así que recuerden tuitear con nuestro numeral de hoy, que es Comidas Más Allá, para hablar precisamente, que nos cuenten, nos den sus opiniones sobre las que hemos mostrado en este programa, pero sobre todo para saber para ustedes cuál ha sido esa comida extraña que han consumido a lo largo de su vida. Y miren, otra de la que vamos a hablar es un vino, se llama el vino de ratón, lo consumen en China, ahí ustedes pueden ver las imágenes y es conocido también como tónico para la salud. ¿Qué hacen ellos? Usan ratones bebés o crías de no más de 2 o 3 días y las ponen dentro de este vino precisamente para dejarlo fermentar. Obviamente, pues los ratones mueren en este proceso, pero es muy utilizado como tratamiento para muchas enfermedades. Luego de que se toman el vino, suelen además consumir este ratón. En China y en Corea aseguran que esta bebida puede mejorar la salud. ¿Ustedes qué opinan? Juan Pablo, ¿qué opina de esa imagen tan particular? Porque sus animalitos ahí. Bueno, el de la cobra y sí tomaría un trago a ver si me sube las defensas, que a veces ando malito de la gripa, pero sí me causa bastante impresión. Obviamente para ellos es muy normal. También yo imagino que tiene que ver con un tema sociocultural, histórico, bueno, en fin, que puede tener. Y si lo siguen consumiendo es porque algo tendrá, algún efecto causará de eso que la gente cree. Claro, yo le iba a preguntar, y en América Latina tenemos a nuestros hermanos mexicanos que comen tequila o mezcal con el gusano del maguey o con el alacrán. Es muy parecido, pero nosotros lo vemos muy natural, ¿no? Sí, y digamos que el tema del gusano ahorita lo hablamos con Ricardo antes de empezar el programa. Sí me lo tomaría, o sea, sí podría, pero tendría que tener unos cuantos tequilas encima. Pero he visto incluso el vino de cobra con el alacrán incluso adentro, o sea, esos los mezclan ahí, obviamente porque el etanol corta el veneno y le da un poquito más de fuerza, lo pone como interesante. Ricardo, quizás esto me causa bastante curiosidad lo que dice Juan Pablo, porque dice, yo sí me tomaría ese tequila. Es también dependiendo qué tan cercano tengamos ese tipo de alimentos a nuestra cultura, ¿no? Porque el del ratón, de pronto, no, porque está muy alejado, pero el gusano del tequila sí me lo consumo porque quizás es más habitual y llevo mucho tiempo conociendo este tipo de bebida, aunque no haga parte de mi cultura como tal, sí está muy cercana. Sí, efectivamente, hay estructuras culturales dentro de los países latinoamericanos. Nosotros somos una región culturalmente con unas estructuras parecidas, ¿no? Obviamente hay particularidades, hay escenarios locales, nacionales, pero compartimos una serie de elementos. Y este elemento, como el gusano del maguey, ha sido comercializado, distribuido, a veces se ve como algo exótico, se ve como algo de diferenciación social, fui, lo tomé, usted no, esos elementos son muy importantes, digamos, en relación a los patrones de consumo. En una sociedad como la nuestra, en donde los patrones de consumo son esenciales para generar identidades sociales e individuales en torno a eso. Entonces es muy interesante justamente cómo se manifiestan y cómo algunos escenarios que antes, pues, posiblemente hace 40, 50 años eran extraños, se van introduciendo progresivamente dentro de la cultura y va cambiando su acercamiento y su posición frente a este tipo de elementos. Ahora bien, con la nota que vimos con el ratón, pues obviamente ahí hay toda una estructura
cultural, social, histórica, que hace que la referencia del ratón, que esté ligado también al tema de la salud, ¿sí? Que hace que esos tipos de consumo, que individualizados como lo acabamos de hacer, pues es visto como asqueroso, pero si lo viéramos en un contexto en donde está producido, pues obviamente tiene una mayor aceptación y una mejor visión específica, como el de las hormigas culonas, que para otros contextos puede ser pues asqueroso como tal. Sí, y nosotros podemos encontrar en muchos lugares del mundo bebidas y comidas que de alguna manera también son sagradas, ¿no? Y eso es lo que le quería decir a Juan Pablo y también a Ricardo. Y es lo siguiente, se identifica también lo que se debe comer en un momento especial. Hay comidas para fin de semana, comidas para cuando se toma alcohol, comidas para cuando se está de fiesta, comidas para cuando se está de luto. Y muchas de estas cosas para nosotros pueden ser muy raras. Por ejemplo, uno no va a un funeral a comer hamburguesa, pero podría en otra cultura suceder. Entonces, de alguna manera yo sí quisiera preguntarles, lo que nosotros vemos que es bueno para comer, al estilo de un antropólogo que se llama Marvin Harris, y lo que es malo para comer, en el fondo muchas veces no es lo nutritivo, sino lo que es importante para nosotros como sociedad. ¿Sí? Hay un elemento para que nuestra audiencia se ubique que es muy importante. En la tradición judío-cristiana, el tema del pan y el vino es un elemento sacro. Profundamente sacro, ¿no? El vino representa pues, la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Pues porque el vino es una bebida propia de la zona mediterránea, que fue la zona en donde se construyó el cristianismo desde sus bases. Entonces, esa sacralidad de los alimentos tienen unas nociones muy importantes dependiendo de los contextos en los cuales se vengan desarrollando. Claro, una cosita, el vino obviamente es sagrado para el cristianismo, pero los musulmanes lo ven como algo, como un pecado y nunca pueden tomar vino ni alcohol en la vida. O sea, ahí ya hay una diferencia entre lo sagrado y el tabú. Lo sagrado y lo profano, ¿no? Digamos, como elementos que se contraponen, que generan identidades, que generan diferenciaciones y que permiten entender esa visión cosmogónica que hay detrás dentro de esa visión. El pan pues, es un alimento que nace del trigo, el trigo es en la zona mesopotámica, digamos que tiene, digamos, todo un constructo cultural en relación a, en la teoría, en la noción judío-cristiana, del alimento para el alma y el cuerpo. Yo quisiera hablar más, quisiera quedarme aquí todo el día, porque no tengo hambre después de ver todo esto, pero quiero seguir hablando, pero se acabó el programa, se acabó el programa. Señor Juan Pablo Laguna, gracias por estar acá. No, buen provecho a todos los en casa, ojalá él les haga bien la cena, que disfruten, que se alimenten bien. Nuestros camarógrafos están que nos invitan justamente a ir a comer. Pero esa es otra reflexión que tenemos que hacer antes de irnos, es algo cultural, porque es lo que nosotros vemos como malo, pero en otros lugares sería excelente y bueno. Entonces, pues la reflexión es esa. Gracias, Juan Pablo. ¿Dónde lo consiguen? No, me encuentran en @JuanpaLaguna y estoy subiendo bobadas, a veces hablo de temas paranormales, de misterio. Tengo un podcast que se llama Enigma Colombia, el podcast, que hablo con personas asociadas al mundo paranormal. Ahí me encuentran en todas las plataformas digitales. Señor Forero, gran sociólogo de la patria, gracias por estar acá. No, un placer, como siempre. Qué bueno hablar de estos temas que son tan interesantes, que a veces en las nociones académicas se banalizan. La alimentación no, la alimentación es un tema fundamental en la historia y en las sociedades humanas. Joana, llegamos al final. Don Esteban, llegamos al final de este programa tan particular, en nuestro programa Más Allá, pero yo sí quiero que nos quedemos con el mensaje de que esto es un tema social, cultural y que depende mucho del lugar donde usted se encuentre. Para muchos es algo terrible como hacen estos alimentos, para otros es algo normal y hace parte de su cultura, así que hay que entenderlo desde ese punto de vista. Lo mismo decía, lo que decía Joana, para muchos lo que acabamos de mostrar es un manjar, para otros es algo terrible. Lo que yo sí quiero decir es que hay que tener una ética frente a esto y yo me paro en que no debería causar sufrimiento ni dolor a nadie ni a nada. Es lo único que digo. Pero disfruten su vida, pásenla bien, aliméntense bien, hagan ejercicio, coman frutas y verduras y mucha agua. Aquí en Más Allá abrimos la puerta del misterio. Pero si no estamos vivos, si no tenemos buena salud, no podemos disfrutar nada. Nuestro cuerpo es un templo. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Se les quiere.